Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a este episodio de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar. Y en esta oportunidad queremos conversar con ustedes algo sumamente importante de carácter muy científico y ético y responsable y que llama a la solidaridad de los seres humanos. Y se trata de la donación de órganos, cuyo Día Nacional aquí en los Estados Unidos se celebra precisamente el Día de la Amistad y el Día del Amor, que es el día 14 de febrero de cada año. Mira, y esto es súper importante porque no es solo un llamado a atención o una conmemoración para llamar la atención de algo tan importante. La donación de órganos salva vidas de muchísimas personas que por enfermedad, por enfermedades congénitas, por enfermedades adquiridas, llegan a perder la capacidad de muchos órganos que incluyen desde la vista hasta nuestros riñones, que son tan vitales, y que con un simple acto post-mortem de amor, pero con una decisión tomada desde la vida, podemos llegar a cambiar y a tocar tantas vidas de personas, sobre todo en niños, jóvenes o personas que están en edad productiva. Por supuesto, y los principales órganos que son trasplantados son el riñón, el corazón, los pulmones y la córnea, además de la piel, el tejido de cutáneo también es empleado para ayudar a personas que sufren quemaduras muy graves. Pero eso no se realiza a la ligera, eso se lleva a cabo bajo un minucioso proceso de evaluación tanto del donante como de la persona que recibe el órgano o el tejido. En este caso se llama receptor, porque esto tiene que ser una decisión, además de que es una decisión muy personal, debe ser una decisión consensuada con su grupo familiar y estar seguro de lo que se quiere hacer. Muchas personas tienen muchos mitos acerca de lo que es la donación de órganos, al extremo de que tienen hasta temor de asistir a los hospitales cuando sufren ciertos padecimientos y se encuentran solas porque dicen, hay leyendas urbanas, yo no hay certeza de eso, yo no la tengo por lo menos, de gente que dice que aquí en hospitales en los Estados Unidos entran por una causa y terminan quitándoles un órgano. Pero no, realmente esto no ocurre aquí en Estados Unidos porque hay una gran regulación. Sin embargo, sí hay que derrotar esos mitos de lo que se refiere el ser donante de órganos. Yo soy donante de órganos. Mi identificación, mi licencia de conducir aquí en la Florida dice que soy donante de órganos. Bravo. Y eso es algo importante. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de los estados tienen esa regulación de que si uno es donante de órganos, en la identificación se sabe, y eso ayuda a facilitar el proceso porque es tan complejo legalmente que si no hay una manera de cerciorar de que realmente eres un donante de órganos cuando eres un adulto, se vuelve muy complejo el proceso y se puede llegar a perder un órgano que puede llegar a salvar la vida de alguien. Así de que es importante siempre en la legalidad, y esa es una parte que a ti te gusta mucho, se tiene que tener lo que se llama un proxy, alguien que tome decisiones por uno si uno no puede tomarlos, y que sepa tu decisión si quieres ser donador de órganos o no, porque eso facilita el proceso. También está no solo la parte legal y de documentación. Como es cierto y lo hablamos también en nuestro tema sobre el tráfico humano, hablamos de tráfico de órganos. Eso tiende a ocurrir mucho y es muy consensuado en otros países, inclusive de manera voluntaria. Las personas lamentablemente por situaciones económicas venden sus órganos, pero eso no es aceptado aquí en Estados Unidos. Tiene que ser algo voluntario. Esa es la parte legal, pero tenemos también una parte moral, por eso es de que en lo particular yo lo hago, y se lo compartí a mis estudiantes y se lo quiero compartir al público. Yo soy donante de órganos porque creo de que uno puede dar vida después de la vida. Número 1. Y número 2, yo no soy una persona muy alta. Eso implica, porque es parte de los requisitos que se determinan para donar órganos, que probablemente mis órganos como el corazón, mis pulmones, pueden servir para un adolescente o un niño con cierta contextura. Así que le da la oportunidad a alguien joven. Nunca he fumado, así que mis pulmones están sanos, mis riñones también están bien, porque el tamaño es importante también al momento de determinar cuál órgano puedes donar y quién lo puede recibir.
En efecto. Y esta es una práctica que se lleva a cabo, decía que luego de un minucioso proceso de evaluación. Pero ¿en qué casos se lleva a cabo un proceso de donación de órganos? Luego de que todas las evaluaciones médicas han contribuido a determinar de que ya no hay tratamiento posible para esa persona que necesita ese órgano. Y luego de evaluar también al donante, su tipo de sangre, evaluar si los tejidos son compatibles, luego de que se lleva a cabo ese minucioso proceso de carácter científico, ético y con mucho respeto hacia ambas personas, es que se lleva a cabo el procedimiento quirúrgico propiamente dicho. Sí, hay que considerar de que se puede ser donante de órgano también siendo saludable y que no necesariamente hayas pasado por un accidente y donde estés descerebrado, que es lo que realmente, o decorticado, que son términos médicos que se emplean, que ya se sabe que la función no va a volver normalmente en el cerebro y esta persona prácticamente queda como un vegetal. Pero también puede ser donante, por ejemplo, de médula ósea, que es muy importante, y se utilizan donantes vivos. Son personas como tú o como yo que nos realizamos una prueba, tenemos que tener cierto criterio de edad y de condiciones de salud, obviamente, que haya una compatibilidad, que vamos a explicar un poquito, y podemos donar parte de nuestra médula para personas que tengan enfermedades o cánceres como leucemia o enfermedades que han dañado por los mismos tratamientos contra el cáncer la médula ósea. También puede ser donante vivo de riñones, porque tenemos dos. Si tus dos riñones están funcionando bien, puedes donar uno. Y hay inclusive organizaciones que si, por ejemplo, yo estoy en una lista de donante para un familiar y soy compatible con ese, o no soy compatible con ese familiar, corrijo, pero puedo llegar a ser compatible con otra persona que no conozco. Y como ya estoy en esa lista de que quiero donar y que estoy dispuesta, a lo mejor otra persona puede ser compatible con mi familiar y se crea esa red de solidaridad y empatía para que donantes vivos puedan donar su órgano a alguien que completamente no conocen, pero que tiene la oportunidad de poder tener una vida más normal. Y como bien lo dijiste, se puede dar vida desde la vida. Lo que pasa es que los órganos que con mayor frecuencia se trasplantan son los riñones, los pulmones, el corazón y la córnea para devolverle la vida a otra persona que la perdió. Esto se lleva a cabo bajo estándares, créannos, mejor dicho, hablo en plural, créannos que se lleva bajo estándares muy serios, respondiendo a cuestiones de aspecto ético, científico, médico, hasta religioso. Por supuesto. Porque hay personas que su religión, así como no les permite recibir sangre humana en transfusiones, tampoco les permite recibir tejido de otras personas. E inclusive el despedirse del ser amado, sobre todo en ese momento, tiene un ritual religioso diferente para cada doctrina que tú sigas, y eso se respeta al momento de una donación de órganos. Algo que hay que considerar es de que sí, los riñones son los que más se trasplantan, también el hígado tiene una gran ventaja, sí, y es de que puedes tomar nada más es un pedacito de tu hígado y él tiene la capacidad de crecer y ayudar a ese otro paciente, no necesitan quitarte todo el hígado. Obviamente órganos como los pulmones, el corazón, las córneas requieren que sean después de que te han declarado de que no puedes continuar vivo por tus propios medios, es decir, que has tenido un daño cerebral muy severo. Pero hay otros órganos que se pueden donar de una manera voluntaria y que tú sabes de que vas a quedar con un solo órgano, por eso es la evaluación tan estricta de que, por ejemplo, en el caso de los riñones, la persona que vaya a donar sus dos riñones estén funcionando adecuadamente para que el riñón que te quede compense el trabajo de los dos y así de esta manera las dos personas sobrevivan sin ninguna complicación. Y es muy importante aclararle a ustedes que están en su casa, que no poseen esta información, de que existen muchos mitos relacionados con la donación, el trasplante de órganos, por cuanto hay gente que dice, no, pero es que a mi familiar, si le sacan los pulmones, si le sacan el corazón, si le sacan el órgano que necesita en la piel, va a quedar deformado. Entonces eso es muy desagradable a la hora del velatorio. No.
Estas tipos de intervenciones quirúrgicas se llevan a cabo con un cuidado extremo, de manera tal de respetar a ese ser humano que, como muy bien lo señalaste, ya ha tenido una pérdida de la función cortical, es decir, muerte cerebral. Una vez que se haya declarado la muerte cerebral, también se decreta la muerte legal. Y es allí donde se puede llegar a la persona que ha sido donante para que extraer ese órgano y darle vida a otra persona o mejorar sus funciones. Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de que es una práctica que la mayoría de las personas no estamos pensando en eso, en la donación de órganos. Hay gente que piensa que dar el órgano de su familiar fallecido a una persona que lo necesite, ellos pretenden de que su familiar va a vivir a través de este otro. Sí. Y eso es un concepto que ha traído ciertos debates en escenarios religiosos, en sociedades y comunidades, porque hay personas que se aferran a la persona. Por lo general, esto es un proceso que se lleva de manera anónima. Correcto. Pero ha habido casos en los cuales la familia del donante se entera quién es el receptor y ha habido denuncias por casos de acoso, porque de manera enfermiza esa persona se aferra a la idea de que su familiar, su ser querido, está viviendo a través de ese otro que recibió un órgano o tejido para mejorar su función o para mejorarle la vida. Y es por eso de que se establecen tiempos para que sea completamente anónimo, y cuando ya se decide el receptor realmente compartirlo, es cuando esto realmente se hace. O sea, ahí tienen que estar preparados los dos. Tenemos que recordar que el que recibe el órgano está al borde de la muerte, y eso es un tipo de duelo, como también el familiar del que ha donado órganos, sobre todo cuando hay una pérdida, maneja otro tipo de duelo, que es el de la pérdida del ser amado. Así de que siempre se establece en un tiempo determinado. Eso varía de país en país y aquí en Estados Unidos de estado a estado para poder compartir la información, pero generalmente es anónimo. Lo importante es tener establecido si quieres ser donante o no de órganos. Esto es importante también cuando ya uno es adulto, porque tomar la decisión por parte de los familiares se puede volver muy complejo. En el caso de los niños, los dos padres tienen que estar de acuerdo y esto tiende a ser muy doloroso. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Venezuela, tuve la experiencia de un muchacho joven. Le regalaron una moto, no utilizó el casco, tuvo el accidente, lamentablemente tuvo la muerte cerebral que explicaste, y su mamá estaba renuente a donar sus órganos. Se conversó con el grupo médico, conversó con su mamá, con la mamá del posible donante, y una de las cosas que decía es que ella no iba a permitir que a su hijo lo desfiguraran, como mencionaste, y de que los órganos de su hijo fueran empleados en alguien que fuera un alcohólico, porque es otro de los mitos, que son personas que han maltratado su cuerpo, o en una persona que fuera fumadora. Y lo que se estableció fue de que se le comentó el caso sobre todo de un niño que tenía lo que se llamaba una atresia biliar. Es decir, el niño había nacido con un defecto congénito que no permitía muchos procesos en el hígado. Y era prácticamente un bebé, entonces era compatible exactamente este muchacho con este bebé. Se le comentó de que era un bebé, no se le dieron más datos, ¿ok? Y la señora aceptó, porque se dio cuenta de que no era alguien que había llevado una mala vida, que no iban como a honrar a su hijo con sus órganos. Y ese componente emocional hay que entenderlo también. Por es supuesto, muy difícil. claro que sí, muy se entiende. Difícil. Es más, mucha gente tiene que ir a asesoría psicológica antes de tomar la decisión, y es algo muy válido y es lo recomendable también, porque después hay gente que se hace donante y después se retraen. Se retraen, rectifican y ya no quieren ser donantes por miedo, por todos estos mitos que hay en la comunidad. Otro mito muy frecuente que se escucha en la comunidad es: yo soy muy mayor y tengo problemas de salud, yo no sirvo para donantes de órganos. En ese sentido debemos decirles que no existe una edad para ser donante de órganos ni tejidos. Como bien puso, por ejemplo, la doctora Garcés, aquí lo importante es que la compatibilidad del tejido
tanto del donante como del receptor, para que no haya rechazo. Y por supuesto, el tamaño, la talla sí importa, porque como bien lo dijo también, pusiste el ejemplo de que tú podías donar órganos para una persona joven, inclusive para un adolescente. Entonces, no, amigo, la edad no es un factor determinante. Y el otro mito, creo que lo había mencionado antes, es que si voy al hospital y digo que soy donante de órganos, no me van a atender bien. Al contrario, aquí en los Estados Unidos, y eso es una recomendación para nuestra comunidad latina, que escucha Latinísima Radio y nos ve a través de esta pantalla, que existe un proceso muy serio, muy responsable, con bases legales, y precisamente el norte científico y legal de los equipos que atienden a estas personas que son donantes de órganos es preservar la vida. Al contrario, esa persona que es donante de órganos va a recibir mejor atención que cualquier otra persona, porque es una vida, todas las vidas humanas son valiosas, pero esta aún más. Sí, y hay que considerar también otros aspectos que siempre dan miedo, ¿ok? Tenemos que considerar, y a mí me preocupa, por ejemplo, un dato curioso. Estados Unidos es el país que desecha más riñones para donaciones. Europa no tiene esa tasa de descarte de órganos como tiene Estados Unidos, porque ellos hablan mucho de la viabilidad. Tenemos que tomar en consideración que la persona que recibe el órgano tiene que recibir un buen órgano que sea viable, eso es lo que se refiere, que pueda tener una buena nutrición a través de las arterias, que pueda, sobre todo el riñón, depurar bien la orina. Y que es lo que hablábamos en parte de la edad, mencionabas tú, la viabilidad es muy alta aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tratan con ese estándar tan alto? Es de que la tasa de rechazo del órgano sea mucho más baja. Pero es como jugar una balanza un poco difícil, disminuye la cantidad de personas que pueden recibir un riñón. En Europa se utiliza una técnica diferente. Ellos están empleando nuevas técnicas donde tratan de que recuperar la viabilidad al máximo de este riñón y lo trasplantan. Pero eso está muy relacionado también con los sistemas de salud que tenemos en cada país. Aquí es completamente privado y por lo tanto el rechazo de un órgano significa un costo muy alto para una entidad privada o para esta persona que va a recibirlo. Por eso en parte descartan los órganos. En Europa el sistema es más universal de salud y es preferible salvar más vidas con la probabilidad de que ese órgano sea rechazado, pero hay una manera de cubrir esos gastos. Así de que volvemos en esta parte de la economía en salud y cómo se manejan los sistemas, afectan algo tan importante como es el trasplante de órganos. Y esto, a pesar de que pudiera ser un tema desagradable para muchas personas, es un tema que representa esperanza para otras. Por lo tanto, no debemos tener tabúes con respecto a conversar en el seno de nuestra familia y de nuestras comunidades, en el sitio de trabajo, acerca de la donación de órganos, porque nosotros podemos ayudar a salvar una sola persona. Puede mejorar la vida de muchísimas y salvar la vida de unas cuantas. Recuerden lo que les enumeramos. Los principales órganos que son utilizados para el trasplante de órganos son los riñones, los pulmones, el corazón, la córnea, la piel, el hígado. Y entonces fíjese cuántas vidas podemos salvar. La médula ósea. Y a cuántas personas le podemos mejorar sus funciones vitales, y no solamente sus funciones vitales. Inclusive hay casos en los cuales una persona, luego de sufrir quemaduras de extrema gravedad, quedan tan deformadas que eso trae consigo problemas emocionales, claro, depresión, básicamente, problemas de autoestima, y se han utilizado injertos de colgajos de piel de una persona donante para restablecer, sobre todo cuando son en la cara. Y hemos avanzado tanto que inclusive se hacen ya trasplantes completos de cara para personas que han sufrido accidentes como explosiones, o el caso que fue muy famoso aquí de esta señora de que quiso salvar a su vecina del ataque del chimpancé que tenía como mascota la vecina, y el chimpancé le arrancó completamente la cara, la dejó ciega y no pudo, inclusive perdió la boca y todo lo demás, y hubo un donante que fue compatible, por supuesto una cirugía muy compleja, ya lo creo, duró más de
18 horas y ya ha ido recuperando el habla, obviamente la visión no la ha podido recuperar, pero ya puede comer y hablar normalmente. Así de que ya estamos hablando inclusive de otras donaciones como el útero. Para aquellas mujeres que no pueden tener bebés, se está hablando de este tipo de operaciones para dar la oportunidad de dar otra vida. Así de que este complejo de Frankenstein, que comenzó con una pequeña novela de utilizar partes de otros para crear una vida, se ha vuelto algo que continúa teniendo unos grandes complejos éticos, morales, religiosos, pero definitivamente le brinda la oportunidad a otros de continuar, de tener esa oportunidad de recuperar su calidad de vida. Es importante destacar que los que reciben el órgano tienen que tener un tratamiento médico riguroso con los medicamentos para evitar el rechazo a pesar de que son compatibles. Sí. Y eso es súper importante. Estamos hablando de que tienes que tomarte en un promedio de 10 a 17 medicinas diarias para poder mantener tu calidad de vida, pero vale la pena. Claro, y esos medicamentos ayudan a fortalecer nuestro sistema de defensa del organismo, que es el sistema inmunológico. Pero fíjate, además de la parte estética que estamos comentando en esta parte final del programa, estuvo en fase experimental y ya fue superado y se está realizando por científicos en Asia, en Europa, y no estoy seguro de cuántos casos han llevado a cabo aquí en los Estados Unidos. También se está llevando a cabo el trasplante de músculos y tendones para personas que han sufrido accidentes muy severos en los cuales se queda alterada sobre todo la función de las extremidades, ya sea el músculo que permite la flexión o extensión de la rodilla, los músculos que permiten la flexión del codo, tendones de las manos, que es lo que a nosotros diferencia del mono. Los monos no tienen pulgar y no pueden hacer oposición. Por lo tanto, no pueden tomar los objetos como lo hacemos nosotros. Ya esas intervenciones se están llevando a cabo, por supuesto, son subespecialidades especialísimas de equipos de científicos que se dedican solamente a eso. Pero esa es la minoría de los casos. Hay otra parte importante de los trasplantes. Estamos hablando solo de los trasplantes que son de persona a persona, pero muchos se han realizado también de cerditos a seres humanos. Algunos han resultado, otros no. También hay que considerar en qué estado está el donante. Muchos han aceptado porque ha sido su última alternativa y sabían de que había un porcentaje de fracaso. Pero como siempre comento, nuestra relación genética con el cerdito es mucho más cercana de lo que la gente se imagina. Y ha sido también un animal que ha permitido que se hagan por lo menos donaciones temporales para que tratar de prolongar la vida de esa persona, y es vital. O sea, las personas no se imaginan, los que tenemos, gracias a Dios, una buena salud, lo que es estar conectados, sobre todo en pacientes renales, a una máquina, un día sí, descansar el día para recuperarte de esa diálisis y volver al día siguiente. Es agotador ver niños y adultos en una máquina de diálisis. Así de que piénsenlo, donar da vida, donar da la oportunidad de que otros continúen, y somos lo que creemos, ¿no? Pero es importante, las donaciones de órganos bien establecidas, con protección tanto al donante como al receptor, son una gran oportunidad para todos. Y tenemos que hacer énfasis en esto, porque nuestra comunidad hispana viene de nuestros países en los cuales existen muchos mitos y temores con relación a la donación de órganos. Tenemos que informarnos, la información es poder, y nosotros estamos aquí tratando de informarles y de orientarles. Ustedes pueden buscar esta información en internet acerca de qué es la donación de órganos, cómo se lleva a cabo, y se darán cuenta que aquí en los Estados Unidos es un proceso con unas bases legales y científicas muy bien sentadas. Recuerden que donar órganos es un acto en el cual el conocimiento se convierte en esperanza de vida para otras personas. Así es, y recordemos que nos pueden seguir en Latinísima a través de Euforia, Roku, Fire, YouTube y nuestra aplicación y latinísima.net. Y este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Aesthetic, donde tu salud y tu belleza están en muy buenas manos. Así que muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho hasta la próxima emisión de En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar. Cuídense mucho, los esperamos.